Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, buenas tardes. Es un gusto acompañarles a partir de este momento. En nombre de Daniel Chirinos, de todo este equipo, le damos la bienvenida. Durante las próximas 2 horas revisaremos lo que es noticia alrededor del mundo. Los invitamos a que estén conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @latardentn24, @ntn24, @Carlos A. Figueroa, mi cuenta personal. Estaré atento a todos sus comentarios. Vamos a comenzar. Honores apristas al expresidente de Perú, Alan García. El exmandatario se suicidó ayer cuando iba a ser detenido por la policía en su residencia en Lima. Imágenes de la cámara ardiente. El ataúd con los restos del exmandatario permanece en la Casa del Pueblo. Es la sede del partido aprista que lideró el 2 veces jefe de Estado peruano. A pedido de la familia, el velorio se lleva adelante sin honras de Estado y además sin la presencia de funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra. Incluso hoy se conoció que varias coronas de flores que fueron enviadas por instituciones públicas fueron rechazadas por el movimiento político del exmandatario. Perú permanece en medio de la conmoción. Aún resulta increíble para algunos que el expresidente Alan García se suicidara este miércoles antes de ser detenido por la policía judicial. Estamos totalmente consternados por todo lo que está pasando. No teníamos conocimiento de lo que él hubiera tomado esa decisión y lo respetamos porque lo ha hecho. Ellos querían verlo al presidente García preso, humillarlo, y eso es lo que han conseguido. Destruir a una familia, el dolor de muchos que estamos aquí, que creemos en la presunción de la inocencia del presidente García. Sus seguidores se apostaron a las afueras del hospital para darle el último adiós antes de ser trasladado a la Casa del Pueblo, sede central del Partido Aprista Peruano. Un llanto y arengas fue recibido. Familiares, allegados, miembros de la agrupación política y simpatizantes llegaron hasta el lugar para despedir al exmandatario, señalado por la justicia de estar involucrado en casos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht. Han sido cientos los que han pasado por la cámara ardiente para rendirle un último homenaje al dirigente. Yo creo que el legado que deja Alan García es la defensa de la libertad, de la honra y de la dignidad. Pero bueno, hay que seguir para adelante y siempre con él estaremos, nunca lo vamos a olvidar, ¿no? Porque es un líder que siempre se preocupó por los pobres, aunque digan lo que digan, pero ha dejado muchas cosas. La familia del expresidente rechazó que el sepelio tenga ceremonias de Estado y que sea restringido para funcionarios del gobierno. Incluso, algunas coronas de flores fueron rechazadas por los apristas. Sus allegados y compañeros políticos aseguran que la persecución del gobierno de Martín Vizcarra tuvo como consecuencia el suicidio. Pese a la decisión de la familia, el presidente Vizcarra decretó 3 días de luto oficial. Los restos mortales de Alan García serán cremados y sepultados este viernes en un cementerio privado a las afueras de Lima. Y hoy transcurre ese segundo día en medio del luto nacional. Y también entre críticas, el abogado de Alan García ha denunciado que no se cumplieron los protocolos para la detención del exmandatario. Él señaló que si el proceso que se llevó adelante ayer se hubiese hecho de acuerdo a la ley, la situación no hubiese tenido un final trágico. Si el fiscal, se identifica, soy el señor fiscal Henry Alminávar, de la Fiscalía tal, doctor, vengo a llevar adelante una diligencia de allanamiento con detención preliminar. Usted tiene derecho a llamar a su abogado en estos momentos, tómese usted su tiempo, no pasa absolutamente nada de esto, el señor no se identifica, nunca le mostró ni le dijo la diligencia a la cual habían venido a desarrollar en su domicilio, a su domicilio. En consecuencia, lo que yo digo es que si se hubieran utilizado los protocolos usuales para este tipo de diligencias, sin arbitrariedades, sin engaños, sin pretendiendo sorprender, probablemente la situación hubiera sido distinta y hubiéramos podido evitar una tragedia como el día de hoy. Y la respuesta de inmediato, precisamente hoy los fiscales que investigaban a Alan García por el caso de Odebrecht rechazaron que hayan cometido alguna irregularidad en la diligencia en la que tenían previsto ejecutar la detención preliminar y allanamiento, pero que derivó finalmente en el suicidio del expresidente García. En un comunicado oficial, el equipo especial de la Fiscalía afirmó que se siguieron estrictamente todos los protocolos para este tipo de diligencias y que se respetaron los derechos del exmandatario.
Transcurre el segundo día de duelo, avanza el funeral, no de Estado, por decisión de la familia, por decisión del partido aprista, por decisión de los allegados al expresidente Alan García. Se hace en una cámara ardiente, en una capilla ardiente, se conoce también en otros lugares de América Latina, para darle el último adiós al expresidente Alan García, a quien sus allegados han dicho que no se suicidó, sino que murió como consecuencia de una presión que le llevó finalmente a quitarse la vida. Quiero darle la bienvenida a Evelyn Orcón, es subsecretaria general del APRA. Señora Evelyn, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Precisamente por allí quiero comenzar, en medio de estas honras que se rinden al expresidente García, en esa posición que han tenido desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, en cuanto a lo que fue ese proceso, esa diligencia para intentar detenerlo y que finalmente terminó en una tragedia. ¿Usted cómo lo ve? Lo que ha pasado con el presidente Alan García es resultado de toda esta persecución política que se ha hecho no hace una semana, hace un mes, sino hace casi 30 años. Él era un hombre que ha servido a su país, atormentado diariamente, utilizando la justicia como herramienta no para descubrir la verdad, sino para castigar y perseguir a los adversarios de turno. Es una praxis que se está utilizando en nuestro gobierno y en gobiernos anteriores. García acudía a sus citaciones puntualmente, incluso cuando se encontraba en el exterior, a pesar de las citaciones que le hacían con corto tiempo, él no tenía ningún problema en viajar al país y asistir a cada una de ellas, e incluso en muchas se suspendían en el momento en el que él estaba en la puerta, como fue el último caso cuando el fiscal Domingo Pérez cambió la medida de una citación al presidente García y justo cuando él ingresaba a la puerta le dijeron que se había descendido la diligencia. Aquí la justicia se está utilizando de una manera muy favorable para quienes hoy ostentan el poder y como resultado de ello el presidente García decidió entregar su vida marchando el camino de la historia para demostrarle al mundo que ni el odio ni la injusticia pueden triunfar en este país. ¿Qué se le puede responder, señor Orcón, a quienes dicen que esta situación, sorpresiva para muchos, se dio porque ya estaba acorralado conforme al proceso que iba adelante? ¿Qué le puede decir la dirigencia del APRA a estas personas? Que los perdonamos. Nos perdonamos en nombre del dolor de los miles de corazones que hoy participan, dándole su respeto. Si ellos pudieran ver la magnitud y las largas filas que son interminables a lo largo de cuadras y cuadras alrededor de la Casa del Pueblo, es la mejor demostración que Alan García puede recibir en un homenaje póstumo. Todos aquellos que creen que el APRA murió se equivocaron. Todos aquellos que incentivaron un antiaprismo insaciable, cancerbero, para poder destruir moralmente al presidente García y sucumbir al aprismo, se equivocaron. Despertaron a un león dormido. Y aquellos que piensan que García tomó esa decisión porque sentía que tal vez estaba acorralado, yo les digo que se equivoca. Y en la ignorancia nosotros los perdonamos, porque muchos de ellos no comprenden la mística y las razones por las cuales el Partido Aprista Peruano tiene más de 100 años de vigencia en la historia de la vida republicana. Nosotros, cada uno de los que estamos firmes en las filas del partido, estamos preparados para que ninguno de nuestra imagen y nuestro nombre sea utilizado como un circo prebenda para los leones hambrientos, para que a través de nuestra figura utilicen al APRA y destruyan lo que históricamente hemos logrado con el legado de Víctor Raúl. Señor Orcón, yo quiero consultarle sobre las palabras que pronunció el expresidente García horas antes de este suceso. En una entrevista que concedía a RPP, a Radio Programas del Perú, él decía: yo creo en la vida después de la muerte y yo creo que lo que va a quedar de mí, lo que va a quedar de Alan García, va a ser una huella indeleble en la historia del Perú. ¿Cómo para Evelyn Orcón, como para el partido aprista, va a pasar Alan García a esas páginas de la historia peruana? Yo me remito a las palabras de personalidades de talla mundial que han expresado su más sentir pesar y admiración ante la muerte del presidente García, expresidentes y presidentes en ejercicio, personalidades del mundo jurídico y de otros partidos políticos, con su presencia
han manifestado el respaldo al Partido del Pueblo, respaldo a un hombre que durante muchos años vivió la persecución diariamente, fue chuponeado persistentemente por la policía, atacado ferozmente por este gobierno e insultado de las miles peores de formas por la prensa, que le regalaban los mejores titulares en la prensa escrita y le regalaban las horas estelares en los programas, de aquellos canales que reciben la publicidad estatal de manos del gobierno y por el cual pueden pagar sus planillas. Pues bien, ellos cumplían su misión, justificaban su sueldo, pero no les importaba tener que ganar este dinero a costa de mancillar un hombre que durante muchos años lo investigaron, lo procesaron, le levantaron infamias y a todas ellas se respondió. La megacomisión que realizó el gobierno del expresidente Ollanta y Nadine Heredia, digitados por su capataz Sergio Tejada, gastaron varios millones de soles en contratar asesores, consultores, para investigar y encontrar, aunque sea una sola prueba para poder señalar a Alan García como culpable. Ni el dinero que gastaron, ni teniendo a este cancerbero perspicaz como Sergio Tejada, no pudieron encontrar nada. García asistió al Congreso de la República en reiteradas ocasiones, pero sin embargo, como es y como lo vemos ahora, nadie ha podido decir que él fue una persona que se aprovechó de su país. Él entregó su vida al servicio de la política peruana, que a veces termina siendo ingrata, porque quienes estamos para servir, lo hacemos a pesar de que sabemos de que al final de la luz algunos pueden no sentirse contentos, pero que después de la muerte, en el camino imperecedero del triunfo y de la historia, reconocerán que nuestras acciones no fueron en vano. Y cuando recién el ser humano parte, ahí reconocen la grandeza. Y hoy, el mar humano que nos acompaña es la demostración que el APRA no ha muerto, que han despertado a un león dormido, que hoy se reactiva en todas sus jurisdicciones a nivel nacional e internacional para demostrar que a pesar que pueden haber callado a Alan García físicamente, su voz estará en cada una de las palabras de los jóvenes a quienes él enseñó y preparó para estos momentos difíciles, porque el APRA, amigos y amigas, nunca muere. Queremos agradecer a Evelyn Orcón, es subsecretaria general del partido aprista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuestras palabras de condolencia para toda la dirigencia del partido, extensivas a la familia del expresidente García. A los apristas del mundo entero, a los comités apristas exteriores de España, Estados Unidos, Japón, Italia y diversos países que nos acompañan con sus mensajes en redes sociales. A todos ellos, mi abrazo fraterno. Y García está en el cielo, esperando nuevamente poder volver a reencontrarnos. Pero en homenaje a él, seguiremos aquí luchando por nuestro país. Muchísimas gracias, señora Orcón. Y hablaba precisamente de las reacciones internacionales, entre ellas citamos algunas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el suicidio del exmandatario peruano Alan García. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano expresó su pesar por este caso y aseguró que la corrupción es la nueva peste del mundo. Dijo que el neoliberalismo unió los negocios privados a los públicos y él, Andrés Manuel López Obrador, ha urgido a separar el poder económico del político con la idea de tener un gobierno que represente a todos. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, lamentó la muerte de Alan García. Escribía en su cuenta de Twitter: Alan García, después de 10 años de exilio, acusado injustamente por corrupción, regresó, limpió su nombre y el pueblo lo eligió su presidente. Esto escribía Zelaya en la red social. Agregaba que otra acusación no la resistió. Nuestro abrazo solidario a la familia y al pueblo peruano. Ahora son las 4:14 en Lima, Perú. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. El Papa Francisco lavó los pies de 12 reclusos en una cárcel de Italia. El pontífice católico, siguiendo con su tradición de mostrarse abierto al servicio, ha viajado este año a una prisión en la ciudad de Velleteri, al sur de Roma, y allí celebró este tradicional rito. Francisco le dijo a los internos de ese penal que rechacen cualquier estructura jerárquica de reclusos o la ley del más fuerte. Les pide que se ayuden mutuamente. Esta es la quinta ocasión desde su elección en el año 2013 que celebró este servicio que conmemora el gesto de humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche anterior a su muerte. Cada uno de nosotros debe ser sirviente de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio. La regla de servicio, no de dominación, de lastimar o humillar a otros.
Entre ustedes no debe haber dominación. El más fuerte debe servir al más pequeño. El que piensa que es el más fuerte debe ser un sirviente. Es noticia también la Semana Santa en España, donde la población católica vive su celebración más importante del año. Este jueves, cientos de fieles salieron a las calles en distintas ciudades del país, entre ellas Valladolid, donde la tradición católica se ha convertido en un interés turístico internacional. Esto debido a toda su representación religiosa y cultural. Marcelo Moncayo, periodista NTN 24, nos envió este informe desde el lugar de la noticia. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde desde Valladolid. En España el mundo católico vive su semana más importante y por supuesto Valladolid, como todos los años, se convierte en una de las ciudades más visitadas, a tal punto que en 1980 fue declarada de interés turístico internacional. España es uno de los 10 países más católicos del mundo. Alrededor del 70% de su población se considera católica. Muchos de esos fieles viven al máximo su fe en esta Semana Santa. Valladolid es una de las ciudades que más destaca en esta celebración, debido a las actividades que realizan sus cofradías, muchas de ellas existentes desde el siglo XV. Solo por la imaginería que es única, Gregorio Fernández, Juan de Juni, la edad del siglo de oro español en la escultura, la profunda religiosidad, el silencio, también la música, importante, y bueno, pues realmente supone una manifestación de fe muy importante y reconocida y alabada por todos en todo el mundo. Durante estos 2 días, las calles de Valladolid serán recorridas por decenas de cofradías portando distintas tallas, que son verdaderas obras de arte consideradas como de gran valor artístico mundial. Son las escenas de la Pasión representadas en el sentir del pueblo de la época. Pues lo que sí que tenemos en Valladolid es unas muestras de arte impresionantes, pero también tenemos muestras de fe, ¿no? Entonces, bueno, pues Valladolid es una de las ciudades punteras dentro de la Semana Santa española, ¿no? Por esta muestra de religiosidad y cultura, la Semana Santa de Valladolid fue calificada como la que representa con mayor fidelidad, rigor y detalle la Pasión de Cristo, característica que le sirvió para ser declarada en 1980 como de interés turístico internacional. Televidentes de la tarde, este Viernes Santo, decenas de cofradías participarán en la procesión general en donde expresarán toda su devoción y tradición por las calles de Valladolid. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Valladolid. Es noticia a París, donde los bomberos adelantan esfuerzos para asegurar la estabilidad de las fachadas laterales de la Catedral de Notre Dame luego del incendio del lunes pasado. Según el ministro de Cultura, hay 3 zonas de Notre Dame que siguen siendo frágiles, aunque afirmó que la estructura principal de la catedral está fuera de peligro. El funcionario señaló que se cubrirá la bóveda para evitar nuevos hundimientos. Además, se va a retirar una escultura inestable de un ángel y un ángulo del campanario sur, donde hay riesgo que algún elemento caiga. El rector de Notre Dame anunció que se va a levantar una catedral efímera de madera en la plaza que hay delante del emblemático edificio gótico para no privar a fieles y turistas de realizar la visita a este lugar durante los años que dure la reconstrucción. Según el gobierno de Emmanuel Macron, van a ser 5. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje este jueves a los bomberos que participaron en la extinción del incendio en la catedral. El mandatario los recibió en el Palacio del Elíseo e insistió en señalar que Francia no va a olvidar nunca lo que hicieron el lunes pasado al arriesgar sus propias vidas para combatir las llamas. Alrededor de 270 funcionarios acudieron a este acto, en el que también hubo policías y miembros de Protección Civil que trabajaron en conjunto en la atención de esta emergencia. Es noticia Nicaragua cuando se cumple un año de la peor crisis sociopolítica en décadas. Las protestas antigubernamentales que iniciaron por una reforma pensional han dejado una cifra de más de 300 muertos, centenares de presos y más de 20.000 exiliados. Esto según cifras de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos. Este miércoles, 67 manifestantes fueron detenidos luego de que la policía impidiera que marcharan nuevamente en contra del régimen de Daniel Ortega en una jornada en la que, por cierto, Estados Unidos anunció sanciones contra uno de los hijos del mandatario. La alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a la OEA y al Vaticano a reevaluar con urgencia la crisis nicaragüense en momentos en que el diálogo entre la oposición y los funcionarios de Ortega permanecen estancados. El que era considerado uno de los países más seguros y estables de Centroamérica, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un campo de batalla.
El inicio de una guerra que ya cumple un año. Van a estar listos nuestros representantes, los delegados, para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea este, el de seguro. ¿Ve? Y que ahí discutan y vean qué reformas, qué ajuste habría que hacerle a este decreto. El anuncio del régimen de Daniel Ortega de poner en marcha la reforma de pensiones fue el detonante de la crisis sociopolítica, la mayor en décadas. Las cifras son devastadoras. Más de 350 personas, entre ellas un gran número de estudiantes, han perdido la vida en medio de la represión y de los ataques de grupos paramilitares. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un deterioro sistemático en esta instancia en Nicaragua. Las violaciones son constantes. Centenares de presos políticos han dejado también las protestas. Es un gran reto para Nicaragua poder encontrar que no termina con la salida de Daniel Ortega. La salida de Daniel Ortega le da una salida a la crisis que estamos viviendo ahorita, pero la crisis que tiene el país en general, de un pensamiento que radica en el caudillismo, en el populismo, es muy difícil de quitar, y eso, el tiempo y la dedicación que realmente le pongamos a esto va a poder dirigir la sociedad que vamos a construir mañana. La mayoría de los medios de comunicación en el país son controlados por el gobierno, y los que se atreven a exponer los horrores del régimen se enfrentan a fuertes amenazas e incluso al cierre. La Sociedad Interamericana de Prensa ha reiterado su preocupación ante las detenciones arbitrarias de periodistas. Daniel Ortega niega estar detrás de la violencia y de hecho insiste en que poco a poco la nación recupera la paz. Mientras se incrementa la incertidumbre ante una negociación que fue iniciada entre sectores de la oposición y el oficialismo con la mediación de la Iglesia, que hasta la fecha no ha evidenciado un mayor progreso. Como un llamado a la responsabilidad de los diversos sectores de la sociedad a rechazar toda cerrazón y violencia que contribuyen solo a multiplicar la división y el sufrimiento. Entre tanto, miles de jóvenes y familias enteras huyen para escapar de la persecución y en búsqueda de un mejor futuro. Así como a nosotros nos tocó esperar 18 años para ganar las elecciones, bueno, ellos tienen que esperar a que lleguemos al 2021 y ahí que vayan con su partido. La misión de eurodiputados que en enero pasado viajó a Nicaragua para evaluar esta situación de derechos humanos pidió ayer a la Unión Europea que tome medidas concretas contra el régimen de Daniel Ortega, esto ante el deterioro de la democracia en la nación. Los 11 eurodiputados, en su mayoría españoles, han solicitado que entre las medidas haya sanciones contra miembros del Ejecutivo y la suspensión de las relaciones comerciales con el país centroamericano. Denuncian que Daniel Ortega ha puesto trabas al proceso de diálogo político y responde con represión a la oposición y a la sociedad civil que exige su salida. Y precisamente quiero saludar a José Ignacio Faría, eurodiputado portugués del partido Da Terra. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Le pregunto, ¿qué los lleva a escribir esta carta que envían a Federica Mogherini, la alta representante para las relaciones exteriores del bloque? ¿Qué reacción están buscando del bloque entero en el continente? Bueno, la reacción que estamos buscando es que el señor Ortega cumpla con las recomendaciones de la delegación del Parlamento Europeo. Nosotros, los 11 diputados que hemos estado en Nicaragua, para que cumpla las tres imposiciones, si se puede decir así, que uno es que para que permita el regreso de los organismos internacionales que han dejado Nicaragua, para que cese la represión a las libertades y que liberte a los presos de conciencia, a los presos políticos. Eso es lo esencial en este momento. Pero eso el señor Ortega no ha querido hacerlo, no ha querido. Es tampoco lo que pedimos, no es nada. El señor Ortega, sin justificación válidas, no ha querido hacerlo.
Entonces, nosotros entendemos que con la resolución que hemos pasado el 14 de marzo aquí en el Parlamento Europeo, en que se pedía sanciones individuales a los oficialistas del gobierno del señor Ortega, ahora, un mes y 3 días después, más o menos, hacemos el pedido a la señora alta representante, la señora Mogherini, para que las sanciones se inicien, de hecho, para que no pase más tiempo sin que sean aplicadas. Las sanciones individuales a los orteguistas, a quien ha hecho la represión y quien continúa haciendo la represión en Nicaragua contra los ciudadanos, contra los periodistas, contra los estudiantes, contra los agricultores, contra toda la sociedad, el tejido social de la sociedad. Es lo que pasa en este momento. Hemos tenido la necesidad de presionar la señora Mogherini para que se inicien de hecho inmediatamente la aplicación de las sanciones individuales. Quiero repetir una línea que le escuché. El señor Ortega no es confiable, lo ha demostrado una y otra vez, pero yo le pregunto, si él no es confiable, ¿cuál es la alternativa que tienen los nicaragüenses? ¿Cuál es la posibilidad que tienen de salir de esta situación y volver a la democracia? Bueno, mire, la alternativa es continuar con la presión y más presión aún. Por ejemplo, accionar la cláusula democrática en el acuerdo de ascensión entre la Unión Europea y Centroamérica, para que ese acuerdo de asociación, para que Nicaragua sea suspensa de ese acuerdo de asociación. Estamos hablando de mucho dinero que invertido por la Unión Europea en Nicaragua. Entonces, mire, es que nosotros no tenemos la certeza que, en primer lugar, que el dinero que ha invertido en Nicaragua, que va para los proyectos que han estado en las bases de invertir. Entonces, eso es una de las cosas. Pero se tiene que empezar por algún lado. Las sanciones individualizadas tienen que ser implementadas, pero eso, como sabe usted, nosotros solo podemos hacer una recomendación a la señora alta representante para que la señora alta representante también haga presión junto de los gobiernos nacionales, los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea, porque son ellos al final que van a accionar las sanciones individualizadas. Nosotros lo que podemos hacer es presionar. Hemos hecho hemos hecho una recomendación el 14 de marzo pasado para que estas sanciones sean aplicadas. Ahora estamos exigiendo que se apliquen las sanciones. Ya no hay más tiempo. Ya se ha acabado el tiempo del señor Ortega de nos hacer pasar un atestado a nosotros de estupidez. Ya llega. No hay más tiempo para eso. Usted dice no hay más tiempo. Ha pasado un año, 18 de abril del 2018 al 18 de abril del 2019. En ese lapso son miles los que han tenido que salir del país. ¿Qué se le puede decir a todas esas personas que han abandonado el territorio en medio de esta crisis, que han tenido que decir, dejo lo que tengo para buscar un futuro que muchas veces es incierto? Muy bien. Nosotros estamos muy preocupados aquí en el Parlamento Europeo con la situación también de los exilados que están fuera del país. Yo he hecho una alerta y un pedido a los exilados, que son cerca de 60.000 que están fuera de Nicaragua, para que no regresen. Por favor, que no regresen a Nicaragua sin que haya la certidumbre, sin que haya garantías de que sus procesos, los procesos contra ellos están terminados, que no hay más procesos contra ellos, y también que hay seguridad en su regreso, porque es su vida que está en peligro. Yo no confío en el señor Ortega. El señor Ortega es un dictador sanguinario. Entonces, por favor,
no caigan en la tentación de oír el señor Ortega el informe que ha producido el viernes pasado para que los exilados puedan regresar. No es seguro regresar a Nicaragua en este momento. Tienen que esperar para que las condiciones sean propicias para su regreso. La garantiza de los derechos a ellos y también de su seguridad. Eso es fundamental. Y ojalá así sea. Quiero agradecer a José Ignacio Faría, eurodiputado portugués del partido Da Terra, por haber estado con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchas gracias, yo. Seguimos con más de la tarde. El fiscal general de Estados Unidos entregó hoy al Congreso la versión editada del informe sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. En una conferencia de prensa, William Barr aseguró que no hay pruebas suficientes de que el presidente Donald Trump obstruyera la justicia. Dijo que tampoco hubo conspiración por parte de su equipo de campaña. Carolina Valladares, periodista en Washington, tiene la información. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo 1 año y 11 meses después, en el día de hoy, de que el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, empezara su investigación, ha sido este jueves cuando el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha entregado una copia editada a los comités judiciales tanto de la Cámara de Representantes, Cámara Baja, como al Senado, Cámara Alta de los Estados Unidos. Pero es una copia editada de las 400 páginas que contiene, de la que está formada la investigación del fiscal Mueller sobre si hubo o no colusión, es decir, sobre si hubo o no conspiración entre los equipos de campaña del presidente Donald Trump y agentes rusos. Ha concluido el fiscal general William Barr que no hubo colusión por parte del equipo de campaña del presidente de los Estados Unidos. No obstante, ha dicho que agentes rusos sí que intentaron intervenir en las elecciones presidenciales del año 2016, en las cuales ganó el presidente Donald Trump. No obstante, dice que los miembros de su equipo de campaña no estuvieron dispuestos a tender esa mano para conspirar. También mencionó que fueron muchos los individuos entrevistados, citados ante la justicia. En total, recordemos, 2.800 personas fueron citadas y 500 fueron entrevistadas en todo este proceso de Robert Mueller. As the special counsel report makes clear, como dice el reporte del Consejo Especial, el gobierno ruso buscó interferir en el proceso electoral, pero gracias a la detallada investigación del Consejo Especial, ahora sabemos que los rusos que perpetraron esas acciones no tuvieron cooperación por parte del presidente Trump o de su campaña. Esta semana, el consejero personal del presidente requirió y le fue dada la oportunidad de leer una versión final del reporte redactado antes de que fuera divulgado. El Consejo Especial no encontró ninguna conspiración para violar las leyes estadounidenses vinculadas con personas de Rusia o asociadas a la campaña de Donald Trump. Así que ese es el resumen de ese informe. El Consejo tampoco encontró ninguna evidencia de que miembros de la campaña de Trump o de alguien asociado con esa campaña conspiró o coordinó esfuerzos para conspirar con el gobierno ruso en estas operaciones de hackeo. En otras palabras, no hay evidencia de que la campaña de Trump haya conspirado con el gobierno ruso. Las reacciones a la entrega del reporte de Mueller a los comités judiciales han sido inmediatas. El primero en reaccionar, obviamente, ha sido el propio presidente de los Estados Unidos. Él ha dicho sentirse muy feliz. Quienes no están tan felices son los demócratas. Por ejemplo, la congresista demócrata, senadora, y también miembro del Comité Judicial del Senado, Kamala Harris, dijo que la rueda de prensa de Mueller de esta mañana fue de hecho un acto de propaganda y que esperan realmente obtener el documento completo original. No quieren conformarse, por lo tanto, con esa copia editada que ha entregado hoy el fiscal general William Barr. Y ellos están teniendo un gran día. Yo también estoy teniendo un gran día. Se llama no colusión, no obstrucción. Nunca hubo, por cierto, y nunca la habrá. Y tenemos que llegar al fondo de estas cosas, yo diría, y esto nunca debió haber pasado, esto nunca debería haber pasado. Yo digo esto delante de mis amigos, guerreros, y los llamo guerreros porque ellos se ven grandiosos,
son hermosos, pero lo digo delante de mis amigos, esto nunca debe pasar a ningún presidente de nuevo. Esto nunca debería pasar a ningún presidente de nuevo. Gracias. La rueda de prensa de hoy del fiscal general debería preocuparnos a todos. Estaba llena de tintes políticos y propaganda. Actuó más como el abogado defensor del presidente que el fiscal general de nuestra nación. Tanto Kamala Harris como otros congresistas demócratas ya están pidiendo que cite el fiscal especial Robert Mueller. Por lo tanto, tendremos que esperar unos días para ver si finalmente alguno de los dos comités del Congreso llama a declarar al fiscal especial que investigó la trama rusa durante casi los últimos 2 años. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y para tratar este tema, para ir a profundidad en él, nos acompaña Luis Montes, estratega demócrata y socio fundador de Pan American Communications. Señor Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y yo comenzaría por preguntarle precisamente eso. Casi 2 años de investigación, 400 páginas, 400 folios de un informe y se queda en no hubo conspiración y no hubo colusión. ¿Eso es suficiente? ¿Esa respuesta es suficiente para los demócratas? Buenas tardes, Carlos. Bueno, creo que es importante quizás comenzar diciendo una parte importante del reporte se focaliza en esta disyuntiva, en esta discusión legal que se dio dentro del Departamento de Justicia, que data desde 1974 para la era Watergate, donde precisamente, digamos que el gran problema que tenía Robert Mueller y su equipo era esta pregunta si un presidente en funciones puede ser acusado. Y creo que en base a eso es que luego, como bien lo dice posteriormente en el reporte, se dan ciertas partes donde él, que primero no lo exonera, ¿verdad? Y si que se lo hubiera exonerado, entonces eso hubiera dicho el reporte, y eso precisamente no lo dice, y así lo establece. Entonces creo que son partes importantes, donde también más adelante el reporte también menciona las carencias y también los problemas que tuvieron al momento de la investigación. Gente que simplemente decidió no participar, en inglés o en Estados Unidos por lo menos se conoce como la quinta enmienda, que es básicamente alguien cuando uno dice que no participan para no incriminarse, es que está cantando el 5, la quinta enmienda, que es básicamente esto. Hay mucha gente, hubo muchos testigos afuera de Estados Unidos que simplemente no los podían forzar a testificar, y son varios problemas que se van dando. Entonces, yo creo que si bien el presidente ha tratado de dar poner cara buena a esto, pero creo que el reporte, lo que se conoce el reporte, ni siquiera todos los detalles, los 14 casos que se están tratando, solo menciona 2 públicamente los casos criminales, y son muchas cosas otras las que se dan a conocer el día de ahora que dejan muchas preguntas con respecto a la presidencia Trump. Y como bien lo dice Mueller, precisamente no siguieron esa línea de simplemente presentar estos cargos, sabiendo de que eso iba a manchar la presidencia del presidente Trump, y él básicamente no iba a poder defenderse de manera correcta, porque no puede ser acusado de acuerdo a esta política del Departamento de Justicia que data desde la era Watergate. Usted ha dicho una cara buena, y yo le completo, el presidente con una amplia sonrisa en esa conferencia de prensa que tuvo esta mañana, que no es muy común cuando aparece frente a los medios de comunicación, y además un póster que puso en la red social Twitter en el que dice Game Over. Le pregunto, señor Luis, ¿este puede ser el fin de este tema? ¿Este puede ser el entierro de lo que ha sido esa investigación sobre la trama rusa?
Yo creo que trabajarlo en varios niveles. Creo que políticamente el presidente Trump ha manejado esto de una manera política bastante efectiva. De hecho, el manejo, el goteo con el que se dio a conocer, hay que recordar que la primera carta que envió el fiscal general Barr, William Barr, al Congreso fue hace 3 o 4 semanas. Él básicamente ha tomado control de la narrativa pública de la investigación y eso le ha servido mucho. Y él básicamente ha marcado el paso de esto, de la última fase de esto. Y creo que políticamente eso le ha ayudado mucho y precisamente ha ayudado a que, la percepción sea de que como que él no tiene nada. Pero hay que acordarse que aquí hay otros casos que están pendientes. De hecho, el reporte mismo menciona 12 casos que no los nombra, pero los menciona, y solo 2 públicamente. Uno es Flynn, ¿verdad? Que ya se sabe, y hay otros 12 casos de los que todavía no, por lo menos el reporte no hace mención. Habría que esperar. Y hay también otros casos, ¿verdad? Aquí mismo en Nueva York, la fiscal general del Estado tiene casos pendientes, y así como muchos otros en los que en Virginia, ¿verdad? Hay también casos pendientes. Habría que esperar. Yo creo que, de nuevo, políticamente creo que el presidente ha salido muy bien parado de esto. No necesariamente lo político es legal o lo político es la verdad, y esto habría que ver. Sobre la colusión o no con Rusia, creo que el reporte también deja abierta la pregunta, ¿verdad? Sobre eso, por la falta, por lo mismo, por la carencia de herramientas o de testigos para determinar o para zanjar de una vez por todas la pregunta sobre colusión. Señor Montes, usted dice que el presidente ha tomado el control de la narrativa, pero es que lo hace siempre. Él va adelante, va un paso adelante siempre. Sí. Y no han logrado, creo yo, hasta el momento, los demócratas, posicionar un tema en la agenda. Siempre es en respuesta, porque el presidente es el que marca la agenda, el que va un paso adelante. Ahora le pregunto, ¿cómo pueden los miembros del Partido Demócrata, con esta posibilidad ahora de interpelar a Robert Mueller en la Cámara de Representantes o en el Senado, en los comités de justicia, o cómo pueden ir desgranando este informe para hacer ver esos 12 casos y no quedarse en no colusión, no conspiración, no hay responsabilidad? Yo creo que políticamente no es lo que le conviene al Partido Demócrata. Entonces, ¿qué deberían hacer entonces? Hablar más. El Partido Demócrata debe enfocarse en llevar soluciones a la gente desde el Congreso, ¿verdad? Desde la Casa de Representantes, que es lo que controlamos. Ahora, sobre las cuestiones legales, criminales, lo que eso, hay que dejar que los entes que están ahorita trabajando en eso, que están precisamente las agencias de seguridad pública, tanto como los fiscales, los que estén trabajando en eso, hay que dejarlos trabajar en eso y hay que dejarlos bien. Ahora, el Congreso también tiene, ¿verdad? El presidente del Comité de Investigaciones, Nadler, tiene también una función y creo que él la va a hacer, y eso va a ayudar en cierta medida a esclarecer muchas de las dudas que quedan alrededor de esto. Pero esto no debe de ser el tema principal, ni debe creerse que esto va a ser un tema principal de campaña y que esto va a ganar alguna campaña. Eso está lejos de ser verdad, y está lejos de ser efectivo. Creo que hay demasiados asuntos en los que los demócratas deben enfocarse y deben tratarse, y ese es precisamente donde debe de ponerse el enfoque. Esto simplemente es el tema del día, lo que se tiene que, ¿verdad? Lo que se tiene ahora, pero creo que esto no es un plan de vuelo, ni siquiera una estrategia para ganar una elección. Y entonces, ¿en qué se deben enfocar de aquí en adelante, tomando en cuenta la nutrida lista de dirigentes demócratas que ya han manifestado que se van a medir en las primarias para ser los nominados del partido y enfrentar casi seguramente al presidente Donald Trump, que tiene solamente un contendor hasta ahora?
Yo creo que hay suficientes temas, desde los temas, ¿verdad? Vaya, de impuestos. La gente ahora que ha estado para el abril 15, muchos de los estados que pagamos impuestos aquí hemos visto, especialmente en la parte de propiedades, vaya, impuestos prediales, donde esto se ha aumentado muchísimamente. Ha habido un incremento en la parte del impuesto predial, que esto es básicamente por la cuestión por el SALT, que es a nivel federal. Estamos viendo decisiones erradas en el tema de educación también. Estamos viendo un sinnúmero de cuestiones en la parte de salud también, que estamos viendo los recortes y todo eso. Creo que hay suficientes temas, de nuevo, que le afectan al votante directamente, que luego de enfocarse en este tipo de temas, que lo único que hacen es que ayudan al presidente. Ese es precisamente el tipo de tema que no es, básicamente no tiene una política o algo sustancial fuerte, y por eso es que a él le gusta, porque él no es una persona que entra en políticas públicas a discutirlas mucho. A él le gusta mucho una línea, ¿verdad? El eslogan, y con eso se queda. Y creo que en eso precisamente es donde tiene que cambiar un poco el Partido Demócrata, y eso es lo que estamos viendo por parte de muchos de los candidatos que han anunciado la precandidatura o la candidatura para presidente, que no es el enfoque en precisamente en lo que Trump quiere, que es básicamente el show, sino que es una parte más sustancial y llegándole a ese votante que está básicamente, agobiado, que está básicamente, que a pesar de todos de todo lo que se oye, simplemente no ve ninguna mejoría en su calidad de vida. Y estos temas los seguiremos viendo hasta el 2020, cuando comiencen a decantarse también, porque esta nutrida lista probablemente no va a llegar toda completa hasta esa elección del Partido Demócrata. Quiero agradecer a Luis Montes, estratega del Partido Demócrata o estratega demócrata y socio fundador de Pan American Communications. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Y seguimos en Estados Unidos porque millones de católicos alrededor del mundo participan de las tradiciones de este Jueves Santo, pero en particular de la última cena, cuando Jesús compartió por última vez con sus discípulos. Ejemplo que hoy sirvió de argumento en la Unión Americana para una jornada especial de entrega de alimentos para latinos de escasos recursos. Todo ocurrió hoy en la ciudad de Nueva York. Sobre ello nos habla de inmediato Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Hola a todos, establecemos con ustedes este contacto en la tarde de hoy desde la iglesia Santa Rosa de Lima en el Alto Manhattan, que albergó hoy una jornada especial de distribución de alimentos para latinos de escasos recursos. El evento fue encabezado por Caridades Católicas y en persona el cardenal Timothy Dolan, la cabeza de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, y en alianza con Caridades Católicas, una de las principales compañías de manufactura de alimentos de origen latino, cuyo nombre es Goya. Primero, vean ustedes la reacción de los líderes de esta jornada, quienes hablan no solo de la importancia de la entrega de estos alimentos para latinos de escasos recursos, sino cómo este tipo de actividades hace eco específico con el Jueves Santo y la celebración de la Última Cena. La cosa importante es durante la cena de Jueves Santo, en medio de cena, Él sirvió los discípulos y nos da un modelo, un ejemplo. Estamos haciendo una donación de 300,000 libras de productos y alimentos al programa. En total hemos participado por 5 años y hemos dado 1.5 millones de libras de alimentos a la comunidad. En esta oportunidad hubo alimentos disponibles para 400 familias que acudieron a este evento para beneficiarse de el mismo. El alto volumen de participación hace eco con las estadísticas actuales sobre los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares hispanos de la Unión Americana. De acuerdo con los datos más vigentes, hoy 1 de cada 6 hogares latinos tiene al menos una persona que padece de hambre. A la luz de estas circunstancias tenemos también el comentario de una de las líderes comunitarias de el Alto Manhattan, que habla precisamente sobre la lucha que enfrenta esta comunidad, y también con algunos participantes de la jornada. Vean.
El Alto Manhattan es una comunidad luchadora de muchas personas de bajo ingreso que cada día luchan para poder mantenerse. En mi oficina, por ejemplo, vemos casi 600 casos mensuales de personas que están sufriendo. Recibí arroz, espagueti, pescado, es una ayuda para hoy en la cuaresma, es muy importante. La leche la controlo que me dure para una semana. Llevo 2, o sea, tengo para 2 semanas. En declaraciones a NTN 24, los organizadores de esta actividad subrayan que el objetivo esencial de la misma no solo es proveer alimentos para el cuerpo, sino también para el espíritu. Un mensaje clave hoy, Jueves Santo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Alejandro. Y las autoridades de salud en la Florida han advertido sobre un brote de hepatitis A en el estado. Especialistas hacen recomendaciones a las personas para que eviten el contagio. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hay una gran preocupación por este brote de hepatitis A que afecta al estado de la Florida. De acuerdo con el último reporte del Departamento de Salud, durante este año 2019 ya se han reportado 764 casos de esta enfermedad. El condado de Martin ha sido el más afectado con 19 personas infectadas y 3 víctimas mortales. Pero también se han reportado casos en el condado Miami-Dade, en el condado Broward y en el condado de Palm Beach. Es por eso que las autoridades han pedido a las personas estar atentas y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Te puede matar. En este caso ya en Palm Bay hay 3 muertos por hepatitis A. Y en la Florida está cogiendo mucha fuerza. Este brote no empezó ahora, empezó ya hace 2 años más o menos en Los Ángeles. En California empezó en Los Ángeles y en San Francisco, en Los Ángeles. Y de ahí se ha seguido expandiendo a todos los Estados Unidos. ¿Cómo empezó? Porque simplemente cualquier persona que tenga hepatitis A, la secreción del virus, con el virus dura mucho tiempo al aire libre. El virus no muere inmediatamente. Entonces, si la persona tose o come o pasa algo, esa secreción puede quedarse en un lugar, la persona entrar a abrir y contagiar a todos los demás. También tiene una vía de transmisión sexual. Puede transmitirse por un simple beso. Es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado porque la transmisión es muy fácil, muy agresiva y se expande muy rápido. Otra forma de la hepatitis A es a través de los alimentos. O sea, personas que tengan hepatitis A y hayan defecado en un área que está en las verduras y usted no la lava bien, la posibilidad de contagio es alta también. O una persona que esté en un restaurante cocinero, tenga hepatitis A, la posibilidad de contagio a las personas que consuman es muy alta también. O sea, la hepatitis A es altamente, los virus es uno de los más altamente contagiosos de los casos de hepatitis. Las autoridades del Departamento de Salud están pidiendo a las personas en el estado de Florida estar atentas a los síntomas que incluyen falta de apetito, mareo, dolor de estómago y también vómito. También le están pidiendo a la comunidad vacunarse, ya que esta vacuna resulta bastante efectiva para evitar el contagio de la hepatitis A. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Siempre la prevención. Gracias, Paola. Gracias por seguir con nosotros. La ayuda humanitaria ha comenzado a llegar a los venezolanos. El primer paso ha sido llevar agua de calidad a los hogares y para ello han sido repartidos implementos para la potabilización. Más de 5.000 botellones fueron entregados este jueves en comunidades en las que el agua llega en ocasiones, solo una vez al mes. Luis Alejandro Laya en Caracas tiene el reporte. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este jueves continuó la repartición de ayuda humanitaria en Venezuela por parte de la Cruz Roja. Esta vez se entregaron botellones, bidones de agua y pastillas potabilizadoras a ciudadanos de distintas parroquias de la ciudad de Caracas. Más de 5.000 botellones fueron entregados en una ciudad en la que la crisis del agua se agudiza día a día. No es justo. Lo que estamos pasando, no yo, no. Todos estos venezolanos que estamos aquí, ¿verdad? A mí me duele mi tierra, me duele Venezuela. Una injusticia, así califican los ciudadanos la crisis del agua y sus consecuencias. Más de 3 horas de cola hicieron para recibir un botellón y pastillas potabilizadoras, parte de la ayuda humanitaria que entregó la Cruz Roja este jueves. Y no es justo que uno tiene que pasar 3 horas de cola aquí, personas mayores en esa cola, no es justo, por un botellón, por eso no es justo. Entonces, si tú te pones a hablar mal o dices algo, ay, mira, te van a quitar la caja. ¿Qué caja? Que me la quiten. La realidad del suministro de agua en el país es terrible. En algunas zonas solo llega una vez al mes. Deben almacenarla para poder tener. Mira, a veces nos dan un mes, a veces viene cada 15 días y eso. A nosotros nos llega agua nada más 2 veces a la
semana para poder tener agua, para dar agua a mi nieta y para poder hacer la comida. ¿A cuánto tiempo llega el agua a tu casa? Cada 7 días. Hoy, por ejemplo, es que está entrando agua al edificio desde el jueves pasado. Durante la entrega de los botellones y las pastillas, los voluntarios de la Cruz Roja dieron una charla sobre cómo potabilizar el agua de forma efectiva. Esto debido a que la calidad de la misma, que llega a las casas, es muy mala, llega sucia y da miedo consumirla. Agua malísima. El agua viene negrita, de hecho el agua se pone la tubería negra y el agua viene negra. El agua viene tan sucia y viene negra, bueno, por mi casa pues. Y bueno, nosotros acostumbramos a hervirla siempre, todo el tiempo la estamos hirviendo. Aparte de que tenemos un niño que tiene problemas alérgicos y tenemos que hervir el agua para tomar y para bañarlo. Estos 5.000 botellones entregados facilitarán el consumo de agua potable. Además de en temas de salud, también en lo económico, pues las personas aseguran que es sumamente costoso comprarla. No se puede comprar un botellón de agua, porque un botellón de agua cuesta caro, el botellón solo vale 100.000 bolívares, entonces con uno lo que tiene es que hervir el agua de paso, entonces no consigues gas, porque tenemos el problema del gas también por aquí. Esta es la 4ª jornada de entrega de ayuda humanitaria que se ha realizado en la ciudad de Caracas por parte de la Cruz Roja en lo que va de semana y luego de que ingresara esta ayuda humanitaria el pasado día martes. Se espera también que en los próximos días y según la información que han dado los propios funcionarios de la Cruz Roja comience también la repartición de ayuda humanitaria, pero esta vez de medicamentos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y en esta parte del programa quiero saludar a Karin Salanova, integrante de la Comisión de Ayuda Humanitaria que fue nombrada por el gobierno interino. Ella además es vicepresidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, es diputada por el Estado Aragua. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gracias por permitirme hablar a nuestros amigos colombianos de la situación que hoy estamos viviendo aquí en Venezuela con el tema de la emergencia humanitaria compleja, que por fin, después de 3 años de lucha, Nicolás Maduro y parte de lo que es el informe que salió de las Naciones Unidas, ya se comprueba, se palpa de que en Venezuela estamos viviendo realmente una emergencia humanitaria y no, como él dice, un problema político. Esto lo generó una crisis que sería una crisis política de corrupción y ciertas cosas que llevaron a lo que hoy los venezolanos estamos sufriendo, una emergencia humanitaria compleja. Y ahora esta atención, señora Karin, para explicarle a toda nuestra audiencia en América Latina, esta atención que comienza, y yo le voy a poner número, como lo hemos escuchado, con 5.000 botellones de agua. Le pregunto, ¿es suficiente? ¿Está comenzando a tener un efecto que progresivamente va a alcanzar a todos los necesitados? Mira, lamentablemente el país completo, ¿okay? No solamente Caracas, que es una de las zonas que es la capital, lamentablemente, inclusive más de 5.000 personas se ven afectadas en Caracas. Lamentablemente, la Cruz Roja está hablando de 625.000 personas, 650.000 personas aproximadamente que ellos van a atender. El informe que salió de las Naciones Unidas dice que hay más de 7 millones de venezolanos que hoy estamos viviendo una emergencia compleja aquí. Y, por ejemplo, lo que te decía la señora, que le viene 2 veces a la semana el agua. Hay lugares, por ejemplo, yo soy diputada del Estado Aragua, yo te puedo decir que en mi lugar hay lugares, hay sectores en mi estado que más nunca le ha venido el agua, ¿okay? Que viven de la cisterna. En las condiciones en que está hoy el agua en el país, bueno, ya vimos los casos que pasó en Anzoátegui, ya hemos visto casos donde el agua no está en óptimas condiciones para el consumo humano. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo esta comisión que ha sido designada por el gobierno interino puede seguir en la vigilancia? Y le pregunto cómo, tomando como referencia esta frase del presidente de la Cruz Roja venezolana de no politizar la ayuda humanitaria, pero evidentemente más allá de la cuestión partidista, para cualquier organización a la que ustedes como dirigentes pertenecen, hablamos de una Contraloría Social, incluso eso que ha sido un principio de los que se decían hacían parte de la llamada Revolución Bolivariana. Mira, una de las cosas que se le está pidiendo y se le ha exigido inclusive a la Cruz Roja y a las agencias de las Naciones Unidas que hacen vida en Venezuela es que no politicen la ayuda, ¿ok? Porque la ayuda humanitaria no es una lucha que se ha dado y por fin
se le está dando el nombre, porque aquí ha entrado otro tipo de ayuda, aquí, pero no se le daba el nombre de ayuda humanitaria, sino colaboración, asistencia. ¿Ok? ¿Qué se le está pidiendo? Uno de los 3 principios que lleva, o la base de 3 principios de una ayuda humanitaria es la neutralidad, la independencia e imparcialidad. Una de las cosas que tú ves, no sé si en la declaración de la señora, cuando ella te dice, yo estoy denunciando esto y corro el riesgo de que me quiten la caja es una caja CLAP, que es nosotros decretamos en parte de la crisis humanitaria, es la hambruna que está viviendo el pueblo venezolano. Y entonces la caja CLAP es algo que se ingenió este régimen de Nicolás Maduro, que a través de un carnet. ¿Cuáles son las críticas que nosotros hemos hecho? Para tú decir que un país tiene emergencia humanitaria debe tener varios indicadores. Uno, el tema de la salud. Ya vemos cómo está la salud en Venezuela, otro el tema de los servicios públicos, otro el tema de la alimentación, la desnutrición y bueno, todo lo que es el aumento de las enfermedades, por ejemplo, como el sarampión y otras cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, que el señor, más los vicepresidentes que trabajan para él, ha dicho que yo te vacuno si tú tienes el carnet de la patria, yo te doy tal cosa si tú tienes, por ejemplo, donde fue la entrega de la Cruz Roja en el 23 de enero, justo detrás de ello había una pared pintada, decía el PSUV, que es el partido de Nicolás Maduro. Y es donde nosotros hacemos un llamado, o sea, que no podemos jugar con la necesidad del pueblo. Ojo, que lo haga este señor es parte del show, es parte de lo que ellos siempre han hecho, porque Venezuela llegó a esta emergencia compleja no fue por un tsunami, no fue por una guerra, fue por la corrupción desmedida de este sistema que llevó al país a una emergencia compleja. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a las Naciones Unidas? ¿Qué le estamos pidiendo al mundo? Que nos ayuden a que esa Contraloría sea efectiva. Porque okay, yo puedo denunciar, pero yo quiero que de verdad las agencias de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, se involucre, porque ellos tienen la potestad de hacerlo, la potestad de poner un alto a las cosas que se están haciendo aquí. Le pregunto, usted dice yo puedo pedir, pero ustedes no pueden participar, la comisión designada por el Parlamento venezolano y que representa al gobierno interino no puede participar de esa veeduría. Bueno, una de las cosas que estableció el señor de la Cruz Roja es que no se politizara. Nosotros estamos participando desde el tema, desde la Contraloría. Nosotros estamos participando desde el tema de decirle a los voluntarios por Venezuela... Pero quiero precisarla, y me disculpa, quiero precisarla. Ustedes pueden tener acceso a la información, es decir, ellos han tenido un informe en el que digan vamos a entregarla de esta manera. ¿A eso ustedes pueden tener acceso? La Cruz Roja han dado los indicativos y han dado para los hospitales donde van a dar. El tema es que ahí es donde nosotros queremos hacer una Contraloría más. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, ellos pueden entregar algo en el JM de Los Ríos. Ok, llega, pero el tema es que en el JM de Los Ríos se le dé a las personas. Porque parte de lo que nosotros hemos denunciado, por ejemplo, es que las barras de nutrición que dio UNICEF llegaron al JM de Los Ríos y después la pusieron en un closet bajo llave y no le llegó a los niños que están enfermos. Eso es lo que aquí es donde el voluntariado, donde todos nosotros tenemos que hacer la Contraloría y denunciar en el momento. Por ejemplo, yo después de Semana Santa, yo estoy haciéndole seguimiento a lo que está pasando. Yo vi lo que pasó en el 23 de enero, la manera que se entregó, y entonces eso ahí es donde tú le haces el llamamiento a la Cruz Roja, al comité. Porque es eso. Yo te digo, ¿cuál es la ayuda que nosotros le estamos pidiendo a ellos? Bueno, que ellos también den un alto y que exijan y que no permitan esas cosas. O sea, tú no puedes permitir que si yo a ti te doy un grupo de vacunas, tú permitas que politicen con las vacunas. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con el resto de los niños? Es decir, si un ciudadano venezolano tiene un hijo, pero no forma parte del Partido Socialista, ya sea con esta ayuda humanitaria o antes, simplemente no cumple con el cartel de vacunas que debe tener en los primeros años de vida. Exactamente. Ahí es donde llegamos a esta emergencia y es donde nosotros venimos denunciando y hemos denunciado a las agencias de las Naciones Unidas que se está violando varias cosas. Primero, se está violando la Constitución del país. En el artículo 78 donde te dice que los niños son prioridad absoluta. El artículo 84 donde tú tienes que garantizarle la vida. Y lo otro es la Convención del Niño, además de todos los principios de las ayudas. Y eso ahí tú tienes o tú estás siendo, ya no quiero decir la expresión venezolana, cómplices de eso.
porque tú estás permitiendo eso. Yo, una de las cosas que yo tengo, ya le he entregado más de 8 cartas, porque una de las... pidiéndole a la gente de UNICEF que me digan dónde han entregado la ayuda humanitaria que ellos han tenido, porque ellos declararon que han traído más de 120 toneladas. Tú vas a los campamentos que está haciendo Rescate Venezuela junto a la policía, por ejemplo, a mí me tocó el estado Aragua, y la desnutrición es, o sea, es una cosa que los niños están el 100% desnutridos porque no están comiendo las proteínas que necesitan. Otros están más afectados o están más vulnerables que otros, pero la cesta básica el venezolano no la puede pagar. Y entonces estamos en una emergencia compleja y por eso es que esto es un problema más allá de político. Y aquí es donde le agradecemos a ustedes que de verdad ustedes han sentido el problema, más la diáspora que tú ves que ha sido feroz porque aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí la gente no tiene recursos para estar. Y ahora le pregunto, esta ayuda humanitaria ha ingresado esta semana. Han sido alrededor de 24 toneladas o por allí está más o menos la cifra. Pero hay ayuda en Curazao, hay también en Brasil, hay también en Cúcuta, en Colombia, allí en la frontera con Venezuela. ¿Hay posibilidad, se ve una luz cercana de que esa ayuda también pueda ingresar? Sí, ahí la Cruz Roja va a hacer, o sea que tienen sus protocolos. Y ellos están trabajando en los protocolos para que esa ayuda ingrese. Nosotros lo que sí, y eso siempre lo dijo los diputados de la Asamblea, nosotros no repartimos la ayuda humanitaria. Nosotros hacemos el acompañamiento a que entre la ayuda humanitaria. Y no solamente con la Cruz Roja, también está la Iglesia, hay ONGs que vienen haciendo un trabajo, inclusive vienen haciendo el trabajo que el Estado no hizo en su momento, como por ejemplo esta Cáritas, que viene tratando el tema de la desnutrición, y otras ONG como Rescate Venezuela, que está atendiendo toda la parte de lo que es salud en rincones donde el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro no está dando la talla y que hoy los venezolanos presentan, bueno, una serie de cosas que entre tú ves la falta de agua, la desnutrición, está aquí un brote horrible de sarna y es parte de bueno, todo lo que conlleva esta emergencia humanitaria compleja. Enfermedades que hace décadas habían sido erradicadas en territorio venezolano, enfermedades que no se habían visto desde 1960 aproximadamente y que ahora vuelven a verse y en unos índices altos. Quiero agradecer a Karin Salanova, integrante de la Comisión de Ayuda Humanitaria. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Que tenga una buena tarde. Y una delegación de congresistas de Estados Unidos visitó este jueves la frontera entre Colombia y Venezuela, donde decíamos está almacenada todavía ayuda humanitaria que ha sido bloqueada por el régimen de Maduro. Los legisladores ratificaron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, luego de haber recorrido los puentes internacionales, esos pasos principales en la línea limítrofe que ahora están cerrados por el régimen de Maduro. El congresista estadounidense de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, visitó la frontera, recorrió el puente Simón Bolívar, donde evidenció una vez más la crisis humanitaria que viven los venezolanos. Queremos transmitirle el mensaje de que lo que hemos visto es que el régimen de Maduro es el único responsable de esta crisis. Para Estados Unidos, las políticas de Maduro son las que acabaron con esa nación. Para todas aquellas personas en Venezuela, queremos decirle que los Estados Unidos están con ustedes. Y para aquellas que aman las libertades, nosotros queremos ayudarles a restituir esa libertad. Representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañaron a los congresistas y aseguraron que continúan trabajando para poder coordinar el ingreso de ayudas humanitarias hacia Venezuela. La próxima semana tendremos otras visitas también acá en la frontera colombo-venezolana y este trabajo no va a parar hasta que se cumpla la agenda del presidente Guaidó. Tanto demócratas como republicanos desde Estados Unidos han solicitado a las Naciones Unidas ejercer mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para lograr el ingreso de ayudas humanitarias que están en Colombia. Y ahora que hablamos de la frontera y que hablamos de la ayuda humanitaria para Venezuela, recordemos que, entre otros puntos, en el puente de Tienditas, en la ciudad de Cúcuta, sigue almacenada parte de esa asistencia. Precisamente este video que ven ha llamado la atención en las redes sociales. Se trata de un concejal venezolano del estado Táchira que ha dicho que esos contenedores que dispuso el régimen para impedir el paso de la ayuda humanitaria ha comenzado a deteriorar la estructura que ni siquiera llegó a ser inaugurada. Y precisamente queremos conversar
con quien hace la denuncia, con este concejal de San Antonio del Táchira. Carlos Chacón nos acompaña desde Cúcuta. Concejal, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, y complacido de poder conversar para que lo que vimos en el video, usted nos los pueda explicar y cuáles son esos daños que está teniendo una estructura que, quiero repetir, ni siquiera llegó a inaugurarse, por la que ni siquiera pudo pasar ni un carro ni una persona. Bueno, eso es lo más delicado, lo que hace mención, esa característica que ni siquiera se ha inaugurado y ya tiene daños. Es decir, dejaron un peso muerto allí de manera irresponsable, llamamos peso muerto a un peso estable de casi 400 toneladas. Recordemos que hay 17 containers llenos de arena, llenos de desechos por allí que entre uno y otro container en promedio pueden pesar más de 20 toneladas cada uno. Calculamos por lo menos entre 350 y 400 toneladas que están haciendo mella ya a la infraestructura del puente, tal cual en las imágenes que le mostré desde el día de ayer en esa denuncia que formulé, y se ve muy claramente el desnivel en la capa asfáltica que está dañando el puente internacional, la unidad allí ubicado en Tienditas, que bueno, como también lo dije en ese video, es ya conocido, lamentablemente es un ícono, y digo lamentable porque es el ícono de la represión, es el ícono de la dictadura, es el ícono de lo que representa este régimen autoritario de Nicolás Maduro. Del cierre de la esperanza, del cierre de una luz para muchos que esperan verse beneficiados con esas toneladas de alimentos, de medicinas que están allí esperando por llegar a quienes lo necesitan, y que por años quienes administran el Estado venezolano dicen no se necesita. 32 millones de dólares fue el costo de esta obra. 32 millones de dólares que se dispusieron para esta conexión binacional. Pero quiero ir un poco también a lo que es el paso de las personas, de quienes están allí en esta frontera viva de 2.200 kilómetros, que no está solamente entre Ureña y Cúcuta, no está solamente entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira, sino que también en Arauca, en el departamento colombiano, y también en el norte, en La Guajira, sigue viva, y que los ciudadanos buscan es una vía alterna, una vía peligrosa para poder pasar. ¿Eso sigue ocurriendo hoy? Por supuesto, y eso no solamente sigue ocurriendo, no solamente se mantiene igual, sino crece de manera exponencial. Mientras en el país, en nuestro país, en Venezuela, se mantiene esta dictadura, mientras continúa el régimen de Nicolás Maduro, pues crece esta fluidez de la gente, crecen las necesidades y por ende, pues hay que cubrir esas necesidades de alguna manera. También lo he dicho, lo he denunciado varias veces, la gente, como bien lo acabas de decir, cruza un obstáculo como es el río Táchira o los diferentes ríos a través de estos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, hasta ha saltado esos mismos contenedores, los ha brincado por encima la gente, incluso con su bebé en brazos, contenedores que no sé cuánto pueden medir de altura, 3, 4, 5 metros, para brincar un obstáculo aún más alto, que son 20 años de hambre, 20 años de insalubridad, 20 años que hoy día no tenemos ni para una acetaminofén. Hoy lo denunciaba la gente, se lo denunciaba, se lo gritaban a estos congresistas norteamericanos y toda la delegación venezolana y colombiana que acompañamos, que por favor liberen de una vez por todas a Venezuela de este régimen para hacer, pues evitar ya, acabar de una vez por todas con esas humillaciones a las cuales te refieres, que es el cruce de las trochas, las humillaciones que estén cobrando. Ya por allí varios compañeros han denunciado, incluso tú hablabas del costo del puente internacional de Tienditas, pues a ellos no les importa nada porque hacen más dinero cobrando en las trochas, incluso cobran a través del puente para cruzar las personas. Ya el tráfico, el contrabando no es solamente para ellos de combustible, de droga, de cualquier otro producto, sino están contrabandeando también a las mismas personas, las están utilizando como un contrabando. Allí quiero ir, ¿quiénes cobran? ¿Quiénes son los que se lucran de esto? Todos los que tienen que ver con el régimen. Cuando hablo todos los que tienen que ver con el régimen, hablo de la Guardia Nacional, del Ejército, dependiendo de las trochas donde estén, de los colectivos que son los grupos paramilitares que ellos han establecido allí para intimidar a la gente, cualquier ente institucional, digo institucional entre comillas, porque no funcionan como tal hoy día, pues cualquiera que mete sus manos allí en ese negocio, pues se lucra. Recordamos esto, es una frase que yo siempre he usado, ellos de las necesidades, ellos de este desastre sacan su negocio y por ello no les interesa arreglar el país. A ellos, entre más se hunde el país, más se lucran, y la mejor prueba son las trochas, son los puentes internacionales, son estas imágenes que vemos día a día.
Y son esas personas en esas imágenes las que terminan afectadas por toda esta situación. Quiero agradecer a Carlos Chacón, es concejal del municipio de Bolívar. Esta es la ciudad de San Antonio del Táchira, en el territorio venezolano. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo, un abrazo. Gracias por seguir con nosotros. En un contexto de crisis económica y en un año electoral, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha anunciado medidas para intentar paliar las consecuencias de una combinación de alta inflación y recesión. En un video presentado como espontáneo y aparentemente grabado con un teléfono móvil, el mandatario conversa con una familia. Se ve a una mujer con una niña en brazos. Junto a su pareja le hablan al mandatario de las dificultades económicas que ellos están enfrentando. Allí, precisamente, Mauricio Macri hace un adelanto de esas nuevas decisiones económicas de su gobierno. Entre ellas se encuentra poner un límite al llamado tarifazo. Conseguimos que con 16 empresas líderes de alimentos agregarle una canasta básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo. Que por 6 meses no van a aumentar los precios. El gobierno argentino acordó el miércoles con las empresas una estabilización para los precios de 60 productos básicos por 6 meses. A su vez, las tarifas de servicios públicos no tendrán aumentos durante un año y será el gobierno quien asuma algunos de los incrementos ya autorizados a las empresas. Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado y que explica en buena medida la inflación tan alta que hemos visto especialmente en el mes de marzo y donde también en abril esperamos que el número siga siendo más alto. Las medidas complementan una decisión del Banco Central anunciada el martes de mantener hasta fin de año el tipo de cambio dentro de una banda inamovible entre los 39.75 y 51.45 pesos por dólar. Los jubilados y familias que reciben ayuda social tendrán algunos beneficios con accesos a créditos. También habrá un alivio impositivo para las pequeñas y medianas empresas que exporten. Al cierre del año pasado, la pobreza se elevó a 32% y el desempleo a 9,1% según datos oficiales. La crisis económica argentina se desató hace un año con una corrida cambiaria. Para enfrentarla, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, del que hasta ahora ha recibido 38.900 millones sobre el total de 56.000 millones. Y que esa batalla la ganamos llevando adelante las transformaciones estructurales que Mauricio, junto con nosotros, con su equipo, venimos implementando desde diciembre de 2015. El crecimiento de la inflación ha minado la popularidad del presidente Mauricio Macri en un momento crucial que pone en riesgo su reelección en los comicios de octubre. Orlando D'Adamo, analista político, nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Señor Orlando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Esta última línea del informe decía que esto ha minado en la popularidad del presidente. Se toma esta medida y yo quiero comenzar preguntándole, ¿esto es una medida netamente económica o es una estrategia con carácter político? Yo diría que las dos cosas, porque la situación de crisis económica requería, teniendo en cuenta que al gobierno le quedan 8 meses de gobierno por delante, requería tomar algún tipo de medidas. Por supuesto que cualquier medida que apunte a las cuestiones económicas es una medida que tiene también características electorales en un contexto negativo. Es decir, si yo estoy en una crisis económica tengo que hacer algo para resolverla, porque tengo que gobernar, y tengo que hacer algo para resolverla porque tengo elecciones por delante. En ese sentido cumple con las dos condiciones. Precisamente en un año electoral donde no solamente es que le quedan 8 meses al gobierno, es que le quedan 6 meses o un poco menos para la elección. Y si se piensa en la continuidad de un proyecto político, tener la inconformidad popular no sería como que el punto con el que puedo presentarme a las urnas. Evidentemente, y esta es la parte en la cual la respuesta anterior tenía que ver con una necesidad
electoral, con una medida electoral. Ningún gobierno, lo demostró muy claramente la crisis europea del 2008-2009, puede sobrevivir a una crisis económica y pretender la reelección. Los gobiernos, por dar dos ejemplos, de Sarkozy en Francia, de centroderecha, y el gobierno de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, cayeron y fueron repasados por gobiernos de signo diferente. Es decir, las crisis económicas son aquellas situaciones en las cuales las reelecciones se vuelven muy cuesta arriba. La gente no entiende en ningún lugar del mundo, no es un problema de Argentina ni de ningún país en particular demasiado, como muchas medidas de la economía lo afectan en el día a día. Pero lo que sí entiende es si su sueldo no le alcanza a fin de mes y si cada día paga las cosas más caras cuando va a hacer sus compras. Y en este punto es muy difícil para cualquier gobierno lograr una reelección sobre esta base, y lo que ustedes señalaban correctamente, que es que ha disminuido la intención a voto a la alianza gobernante, es un claro ejemplo de eso. Si no se entiende la macroeconomía, sino cuando a un ciudadano le meten la mano al bolsillo, que ahora le digan, o que antes el presidente le dijera, recuerdo esta frase, él decía, sé que no podemos llegar a fin de mes, pero les pido paciencia, y vinieron las primeras medidas. Ahora, en abril, entran unas que tienen que ver con el gas y, si no me equivoco, también la electricidad, pero él dice, en los próximos 6 meses ya no habrá más ese ajuste que estaba de forma parcial o que estaba propuesto para hacer en varios meses. Tramos. Sí, en varios tramos, pero ya a partir de aquí no los van a tener. ¿Eso puede convencer a ese electorado? Esto lo vamos a ver muy rápidamente porque la gente en este momento está permanentemente, la opinión pública, evaluada a partir de las encuestas. Lo real es que la situación de las tarifas de los servicios públicos, a eso es a lo que el presidente se refería en sus palabras, registraban una situación particularmente anómala durante la gestión anterior, y el gobierno ha hecho distintos esfuerzos, evidentemente no satisfactorios, para corregir esa situación. Es decir, siempre se supo, cuando dejara la presidencia en su momento Cristina Fernández de Kirchner, que el sistema tarifario vigente, que daba tarifas en dólares ridículas, uno vivía en un buen departamento en una zona acomodada de la ciudad y podía estar pagando 6 o 7 dólares por mes de luz. Más allá de que Argentina es un país que se provee de su propia energía, no hay ningún lugar del mundo donde se pueda pagar eso. Lo cierto es que esas iban a sufrir una actualización. Eso no salió bien, había todo un plan que consecutivamente iba a avanzar sobre ajustes periódicos. Este era un año con muchos ajustes, o con los ajustes previstos, no más de los habituales, pero claramente se decidió también para tratar de mandar un mensaje antiinflacionario. Calculo yo que esa es la intención. Lo curioso es que este grupo de medidas no son medidas del gusto político económico del partido gobernante, que es más partidario de no intervenir a través del Estado directamente en tarifas públicas o en las que están a su cargo, evidentemente, pero no me refiero a la lista de precios para supermercados o para cualquier otro tipo de consumo que es del ámbito privado. Es decir, que el gobierno se encuentra en una situación difícil, ha tenido que tomar una medida que no le gusta y es como la última bala, por una razón muy sencilla, porque como bien dijo usted antes, estamos a 6 meses de las elecciones, estamos a 4 meses de las primarias, que en Argentina son obligatorias, y si bien no eligen nada, deciden claramente una tendencia de cómo va a ser la elección final. No hay mucha diferencia habitualmente, porque en política nunca podemos dar nada por sentado, entre el resultado de las primarias y el resultado de las elecciones generales. Por lo tanto, esta es una bala de plata, tomada con medidas que no son del gusto habitual de la gestión oficial en este momento y que evidentemente van a poner en riesgo de fracasar su reelección en el mes de octubre. Yo le pregunto, al final o casi al final de este periodo presidencial, ¿puede mantenerse la tesis de que esta situación es resultado de un mal gobierno kirchnerista? Yo no diría que esto es resultado de ello. Yo explicaba que en el caso de las tarifas hubo que reprogramarlas y modificarlas porque eran absurdas y además eran particularmente no igualitarias, porque podía ser que alguien que viviera en una zona acomodada pagara proporcionalmente menos de que alguien que vivía en una zona que no lo era. No es así, pero la mala gestión económica, esto no cabe ninguna duda, lo dice el propio presidente, no es que lo digo yo, lo dijo en su discurso de diciembre del año pasado, y cuando tiene que modificar las medidas lo está diciendo a través de los hechos que ha tenido el gobierno hasta ahora.
conlleva una serie de factores. Es decir, la economía de un país no se arregla ni en 3 años ni en 4 años, pero sí se puede desarreglar en 15, que es lo que aproximadamente duró 12 años la gestión anterior, 12 años y un poco. Es decir, que yo creo que el gobierno heredó una situación particularmente negativa, creo que la gestionó negativamente también, y además tuvo alguna coyuntura internacional que no lo ayudó. Yo diría que por partes iguales en este momento tenemos el impacto de la herencia y el impacto de la mala gestión de la herencia recibida. Una crisis heredada, mal manejada. Ahora, se toma una medida, usted dice que el gobierno no la quería tomar, pero finalmente lo tiene que hacer. Por 2 cosas, por lo económico y por lo político. Exacto. ¿Por cuánto tiempo es sostenible? Supongamos, logra la reelección, se mantiene este proyecto político en la Argentina, ¿puede entonces también tener ese efecto cascada que estuvo el kirchnerismo acá, lo que se está tomando ahora más allá de diciembre? Bueno, evidentemente, siendo coherente con lo que he dicho, nada va a cambiar porque cambie el gobierno. Es decir, el gobierno que sea elegido y que empiece a gobernar en diciembre de este año, va a heredar una situación económica compleja, que es la sumatoria de las 2 cosas que tan correctamente usted señalaba antes. Es decir, que los meses siguientes para ese gobierno, sea el que fuere, van a ser evidentemente de difícil gestión en lo económico. Y todos sabemos que los ciudadanos no solo es que miren la economía con criterios muy razonables, por otra parte, que es si el dinero me alcanza y si cuando compro las cosas puedo hacerlo tal como lo venía haciendo, y cuánto me afecta la inflación, y si mi sueldo sigue detrás de la inflación o no, y si puedo mantener mi estilo de vida, sino que además de todo esto, en el caso de una reelección, se va a enfrentar con la dificultad de que el crédito es un poco menor. Es decir, un gobierno nuevo siempre goza de ese beneficio de decir, bueno, empezamos otra vez. En el caso de una reelección, el presidente Macri se va a encontrar con que el margen de crédito que va a tener para implementar su gestión positivamente va a ser mucho más chico que cuando ingresó en el año 2015. Eso es inevitable. Aunque haya mermado, aunque haya bajado el respaldo al presidente Macri, se le ve en muchos actos políticos rodeado de bastante gente, incluso cuando se acerca y hace cosas como el video que presentábamos antes de iniciar la entrevista, y es el estar al lado de la señora con la niña en brazos y luego publicarlo como algo espontáneo. Esta merma en su popularidad podría hacer que definitivamente no tenga un futuro segundo gobierno. En general, en procesos electorales, que por algo se llaman justamente procesos electorales, o los técnicos los llamamos de esa manera, es muy difícil a 6 meses de la elección saber qué va a suceder. Aquí hay una cosa que es muy importante y me va a permitir que como argentino le dé una analogía futbolera. Uno no puede, si le preguntan quién va a salir campeón y no sabe qué equipos compiten en ese campeonato, no puede dar una respuesta con certeza. Bueno, por el momento no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos, casi hasta la 3ª semana de junio de este año, recién ahí van a tener la oportunidad todos los partidos de presentar sus candidatos. Entonces, para hablar con propiedad de lo que va a pasar, yo lo digo desde diciembre del año pasado, en que hubo, como es lógico, por otra parte, un frenesí por saber qué era lo que iba a suceder en las elecciones de octubre de este año, yo creo que para hablar con propiedad tenemos que ver una variable que es esta. ¿Quiénes son los candidatos? La presencia de Cristina Fernández de Kirchner, que uno presume con alta probabilidad que va a ser candidata, es un factor que impacta en la medida de muchos votantes. Aquí va a haber una situación que es más o menos la siguiente. Macri va a tener que lograr mantener su núcleo duro de votantes, que es del orden del 30%, 28-30%, y va a tener que seducir a aquellos desilusionados por una gestión económica que no es la que se esperaba. Cristina Fernández tiene un núcleo aproximadamente semejante, hoy las encuestas le dan un poco más arriba, un 32, un 33%, pero va a tener que seducir a personas que claramente la conocen bien. Es una política muy conocida, para bien, para sus seguidores, y para mal por sus no seguidores, porque gobernó 8 años. Va a tener que seducirlos de que le den la oportunidad de gobernar, que le restaron en el 2015, y además el estilo de liderazgo de Cristina es un estilo que en general no genera indiferencia. No es que alguien va a decir, bueno, me da lo mismo. No le da, al menos en Argentina, a la gente lo mismo que gobierne Cristina o que no gobierna. Hay personas que van a decir que no la votarían nunca. Va a ser esto así, la situación económica va a hacer prevalecer el malestar económico de que la gente diga yo no la votaría nunca, pero en esta situación la votaré. Bueno, para saber esto tenemos que saber
algo muy importante. Como dije antes, como en el campeonato de fútbol, tenemos que saber, ¿Cristina realmente se presenta? ¿Es candidata? ¿O la oposición alrededor del justicialismo del Partido Peronista va a presentar otra figura nueva o no nueva, de algunas de las nombres que se están barajando, que podría tener la ventaja de no arrastrar el rechazo que genera la figura de Cristina Fernández, que es uno de los políticos argentinos con mayor imagen negativa? Entonces tenemos que saber todas estas cosas. Cuando tengamos las candidaturas, es decir, la lista de equipos que compiten en el campeonato, vamos a estar en condiciones de hacer una previsión más adecuada. Y me voy a permitir leer un comentario que nos escriben en Twitter y es que con Cristina antes se vivía mejor. Y yo le pregunto, ¿esa es una posición, ya que me explicaba lo de una posible tercera vía que se ve un poco difícil en esta polarización política, decir, bueno, aquello era malo, pero no tan malo como esto? Es posible, todo depende de qué signifique en la mente del votante. Antes con Cristina se vivía mejor. Hubo momentos de inflación alta con Cristina. Cristina tuvo una crisis económica, si no me equivoco, en el año 2013. Tuvo problemas cambiarios también. Alguien va a decir, no de la envergadura de estos. Es posible, habría que medir el impacto real económico. Ahora, yo no decía solamente una tercera vía. Yo lo que estaba diciendo es lo siguiente. El peronismo, la principal fuerza opositora, tiene que tomar una decisión. ¿Se va a encolumnar detrás de Cristina y van a ir todos juntos detrás con ella? ¿O bien van a presentar una candidatura alternativa, esa sería la tercera vía, a la de Cristina? Ahí habría un peronismo debilitado en términos de resultado porcentual, porque la cantidad de gente es la cantidad de gente. Ahí se darían votos los dos. Esa es una opción. Si van todos detrás de Cristina, el bloque, digamos, de votantes va a ser muy importante y va a ser una fuerza muy considerable. Por supuesto, ir detrás de Cristina significa tomar lo bueno y lo malo. Lo bueno, el 30%, 32, 33% de votos que se supone que tiene. Lo malo es que hay gente que no la votaría. Y vuelvo a plantear esto. Para saber si alguien puede contestar en este momento de que era mejor y aunque hubiera cosas que no me gustaban de ella, la votaría, tenemos que estar seguros en la mente de los votantes y los analistas también si va a ser candidata. Si uno pregunta en la calle, la mayoría de la gente lo cree, pero Cristina se ha caracterizado por ser una persona de decisiones muchas veces inesperadas. Si me pregunta a mí, yo le digo que yo creo que va a ser la verdad. Entre yo creo que este equipo va a jugar el campeonato y verlo anotado formalmente en el campeonato, hay una diferencia importante. Y la otra cuestión es que la gente no vive pendiente de la política. Esto es algo que nos pasa a los analistas, a los políticos, a los medios, que es lógico en un año electoral que estemos en esa postura. Pero la gente se conecta con la política cuando sabe, bueno, finalmente, ¿quiénes van a competir? Juan, Pedro, Susana y María. Muy bien, entonces ahora voy a decir mi voto. Si no, en un punto es una cierta abstracción. Casi cuando tienen que ir a las urnas. Y ya le entiendo lo de la tercera vía, y entonces eso sería una división del peronismo. Exacto. Que debilitaría también a ese bloque político. Quiero Exacto. agradecer por esta explicación tan gráfica, tan descriptiva de lo que es la situación en Argentina hoy, que ya usted mismo lo ha dicho, no es un presagio de lo que va a pasar en la elección, tampoco de lo que será el futuro gobierno, ya sea reelecto o un gobierno de vuelta después de 4 años. Quiero agradecerle a Orlando D'Adamo por haber estado con nosotros. No, ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes, siempre a su disposición. Buenas tardes. Que tengan muy buena tarde. Volvemos para agradecer su atención y compañía aquí en el programa La Tarde y a invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Todas las vías abiertas para la comunicación entre ustedes y nosotros. Mañana nos vamos a encontrar de nuevo entre 4 y 6 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, entre 5 y 7, hora Venezuela, hora costa este de los Estados Unidos. Hasta mañana, pásenla bien. A continuación, el punto clave de las noticias en el programa La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.